La información publicada ayer por el New York Times sobre la mafia cubana operando en México, particularmente en Quintana Roo, es nueva en el sentido de que está manejada por un nieto de Raúl Castro, pero no es nueva porque esa operación viene ya de por lo menos 30 años atrás. Mire usted, 30 años atrás por lo menos, las relaciones entre las llamadas por el New York Times mafias cubanas con el crimen organizado y políticos en Quintana Roo comenzó con el gobierno de Mario Villanueva en ese estado, con la participación abierta de quien era el principal narcotraficante del país y de América Latina en esa época, Amado Carrillo Fuentes, el famosísimo Señor de los Cielos, que incluso vivió en aquella época largos periodos en Cuba y estaba formada también por políticos cubanos de primer orden, como el entonces canciller, había sido líder de las juventudes del Partido Comunista Cubano, Roberto Robaina. Esta es parte de esa historia. Sigan las reacciones por el reportaje de esta semana del New York Times sobre la llamada mafia cubana, que opera en México, particularmente en Quintana Roo. Mientras el gobierno mexicano dice desconocer la operación, en la dictadura de la isla aseguran que se trata de una fabricación calumniosa. Lo cierto es que estas actividades ilegales son de al menos 30 años atrás. La información nueva es que está manejada por un nieto de Raúl Castro. Comenzó con el gobierno de Mario Villanueva en el estado durante los años 90, con la participación abierta de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que incluso vivió largos periodos en Cuba, y de políticos cubanos como el entonces canciller Roberto Robaina. Mario Villanueva, capturado en 2001 y hoy en prisión domiciliaria, es el principal símbolo de aquella etapa. Su expediente delictivo condensó una de las primeras grandes acusaciones contra un mandatario estatal mexicano por vínculos con el crimen organizado. Villanueva facilitó la operación del Cártel de Juárez en territorio quintanarroense y recibió pagos por permitir que cargamentos de cocaína transitaran sin interferencia de las corporaciones locales. En Estados Unidos se declaró culpable de conspiración para lavar dinero procedente de sobornos relacionados con esa organización. Su caso mostró el tipo de arreglo que se articuló entre política, seguridad pública y economía regional, que se ha replicado una y otra vez en el país en las últimas décadas. El narcotráfico no requería controlar cada institución. Le bastaba con capturar las áreas críticas para el movimiento de mercancías, la vigilancia de puertos y aeropuertos y la administración de los espacios turísticos. Villanueva mantuvo una relación pública y cercana con el gobierno cubano y en particular con Roberto Robaina, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba entre 1993 y 1999. Al mismo tiempo, en Cuba vivió largos meses Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que desde ahí dirigía las operaciones del Cártel de Juárez que entonces encabezaba. La relación de políticos de los dos países con grupos criminales se mantuvo desde aquellos años hasta ahora. Han cambiado los personajes, pero la trama es la misma. El negro legado de Mario Villanueva tampoco terminó con su captura. Quintana Roo siguió siendo territorio de disputa criminal después de él. A la droga se sumaron la extorsión, la trata, el cobro de piso, el despojo inmobiliario y la explotación de los mercados turísticos. Villanueva dejó una lección incómoda. Las rutas del narcotráfico no se sostienen únicamente con armas, sicarios, lanchas, avionetas o cargamentos. Se sostienen sobre todo con protección institucional. A diferencia de otros estados, Quintana Roo no ingresó al mapa del narcotráfico mexicano por la violencia abierta que hoy caracteriza a buena parte del país. Lo hizo como una frontera de baja visibilidad, una costa extensa, actividad aérea y marítima internacional, una pujante economía turística y una vecindad con Belice y Cuba que permitía el tránsito constante de personas, capitales y mercancías. Azteca Noticias. Bueno, y esta historia continuó durante mucho tiempo. No solamente detuvieron, primero se fugó, después detuvieron a Mario Villanueva. Amado Carrillo murió en 1997 en una cama de hospital mientras se hacía una cirugía estética para cambiarse el rostro. No murió, lo mataron. Los personajes fueron cambiando, pero también en la medida que fueron cambiando los personajes, siguió la misma historia. Llegaron otros personajes, llegó Greg Sánchez, que fue alcalde de Benito Juárez, donde está Cancún, llegaron muchos otros.
Llegó Nico Mollinedo, ¿se acuerda usted? El chofer de López Obrador, que manejaba, entre otras cosas, el penal ahí de Cancún. En el penal de Cancún fue asesinado el general Tello Quiñones, que había sido enviado precisamente para tratar de controlar esta mafia. Al general lo mataron el mismo día que llegó a Cancún. Lo secuestraron policías de Cancún, lo llevaron al penal y lo mataron. Y así siguieron surgiendo distintos personajes. Esa mafia existía desde la época de Mario Villanueva y sigue existiendo ahora. Por cierto, mañana hubiera cumplido 100 años Fidel Castro. Ya están haciendo homenajes allá en La Habana, pero también las van a hacer aquí en México. A ver qué dicen mañana en la mañanera sobre los 100 años de Fidel Castro. Pero mire, entrevistamos a Fidel Castro en 1992, nos tocó entrevistarlo y estaba en una de sus horas más bajas, sin duda, de sus horas más bajas. Lo entrevistamos en Madrid en el contexto de una de estas cumbres iberoamericanas. Me dijo, entre otras cosas, en aquella entrevista Fidel Castro, hablando de la muerte de Camilo Cienfuegos, era uno de los aniversarios de la muerte de Camilo Cienfuegos, me dijo Fidel Castro que si se hubiera muerto entonces, era 1963, él también hubiera sido un héroe. La historia no lo perdonó a Fidel Castro, no es un héroe. Para muchos lo podrá seguir siendo, para la enorme mayoría y sobre todo para el pueblo cubano que está viviendo de sus horas más bajas, terminó convertido en lo que quería rechazar, terminó convertido en un dictador. Bueno, Jorge, y en esta historia de la mafia cubana, como vemos ahora al sobrino nieto de Fidel Castro, hay mucho más en esta historia y cómo se relacionan con los grupos, no solamente la mafia cubana, también cómo se relacionan con la mafia rumana, que explota también áreas de prostitución, la clonación y robo de tarjetas de crédito. Y de ella hablamos mucho esta semana, de la relación de uno de sus líderes, del precandidato de Morena, Rafael Marín Mollinedo, pero el jefe de la organización criminal que está muy cerca de ellos fue detenido desde 2019. El jefe de la mafia rumana se llama Florian Tudor. Iba a ser deportado a Rumania en forma inmediata, pero hoy nos enteramos que sigue preso en México y dice que maneja las organizaciones criminales desde la cárcel. Así están las cosas, así están estos personajes. Hablando de las cárceles, ayer le comentábamos sobre la saturación de los penales en México y cómo más de 100,000 personas, el 40% del total, están detenidos sin condena en prisión preventiva. Los penales que no se terminaron son los que ahora se quieren construir. Se habla de construir 6 nuevos penales, pero los que se hicieron con Felipe Calderón y con Peña Nieto no se hicieron. Se hablaron de grandes fraudes. Parte de las acusaciones de García Luna aquí en México vienen por la construcción de esos penales. Lo cierto es que quedaron abandonados. Ahora lo quieren volver a hacer. Y después hay que recordar que hay tantas personas en prisión preventiva por una sencilla razón. Durante el gobierno de López Obrador, se amplió dramáticamente los delitos por los que una persona puede ir a prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ir a estar preso mientras se desarrolla un juicio para demostrar si es culpable o no. Y hay personajes, por supuesto, que tienen que estar en prisión preventiva, eso no lo vamos a discutir. Estamos hablando de los grandes hombres o mujeres que están metidos en el crimen organizado, en graves delitos, en crímenes atroces. Pero hoy, por prisión preventiva, puede estar hasta quien tiene una deuda fiscal o tiene un problema que podría resolverse hasta en el ámbito civil, y ahí están en prisión preventiva. Estamos cosechando parte de lo que se sembró, el sexenio pasado y todavía en este, con ciertos cambios que se hicieron todavía en este sexenio. La prisión preventiva tiene que ser algo para crímenes muy particulares y muy especiales. La gente tiene derecho, en la mayoría de los casos, a seguir su proceso en libertad, y lo que hay que garantizar que los procesos se realicen con certidumbre,
y con rapidez, algo que tampoco garantiza la reforma del sistema judicial que hemos tenido en los últimos meses. Pero bueno, así están las cosas y el sistema carcelario sin duda es una de esas historias terribles que vivimos en el país. Sin lugar a dudas, y como bien dices tú, con la ampliación de los delitos para la prisión preventiva hay muchísima gente que no debería estar en la cárcel y por supuesto con el dicho de abrazos y no balazos que se dio en la administración pasada, hay mucha gente que está en la calle y que sí debería estar en la cárcel. Por cierto, ayer le mostrábamos también los abusos que se cometen en el penal de Santiaguito. Hoy parece que las autoridades, a partir de esa información, comenzaron a tomar medidas. No es un mini loft o una habitación de hotel, es un cuarto ubicado en el área conocida como Imaginaria, en ese penal de mediana seguridad de Almoloya de Juárez. En la habitación, porque no se le puede llamar celda, Brian Alejandro N., alias El Chino, cuenta con 2 celulares, horno de microondas, tocador, frigobar, pantalla de 57 pulgadas, cuadros decorativos y hasta guitarra. Este presunto delincuente fue vinculado a proceso por el multihomicidio de 9 personas, entre ellas 3 menores, quienes perdieron la vida calcinados en el incendio provocado en la central de abasto de Toluca la madrugada del 10 de julio de 2023. Otras 8 personas estuvieron implicadas. El presidente de la mesa directiva de la central de abasto, el director jurídico, el director de seguridad, un asesor y 4 guardias de seguridad. Ahora Brian Alejandro N. es señalado como proxeneta y encargado de extorsionar a los internos de ese penal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que hay al menos 15 carpetas de investigación en su contra, en contra de custodios y del director del penal. Aquí algunos testimonios de familiares que por temor a represalias hablaron de manera anónima. Estamos denunciando la extorsión de todo lo que hace este personaje. La verdad, trae mucho, pues ahora sí a nuestros PPLs, ¿verdad? E incluso, por ejemplo, las mujeres las prostituyen, las obliga a tomarse fotos desnudas. Te digo porque yo tengo a mi familiar mujer y él la sube a íntima, abusa de ella, sube de a 2, de a 3. Si no lo hacen, pues anda hablando a los familiares como nosotros, que le demos 5,000, 20,000, depende de lo que él ahora sí diga. Yo denuncio porque a mi papá fue torturado por el mismo personaje. Me llegaron a pedir hasta 30,000 pesos porque estuviera, pues digamos, a salvo. Pues se enriquece mucho ese personaje con tanta gente que agarra ahí adentro. Apenas fuimos a la fiscalía, nos juntamos varias familias para ir a levantar una demanda en contra de los custodios y el director por el hecho de extorsión. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que este miércoles Brian Alejandro fue trasladado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito al Centro de Prevención y Readaptación Social para Reos de Alta Peligrosidad de Otumba, Tepachico. Asimismo, investiga la fecha en que fueron grabadas esas imágenes. La Comisión de Derechos Humanos de la entidad inició una investigación para determinar si existieron posibles violaciones a los derechos humanos, así como irregularidades u omisiones por parte de la autoridad penitenciaria. Federico Anaya, Azteca Noticias. Bueno, mientras todo esto ocurre, Estados Unidos anunció que irá con todo contra los cárteles y lo que llama el narcoterrorismo. Esto ocurrió durante la reunión de la Coalición de las Américas en Panamá, donde se anunció además que Colombia, el gobierno de la Espriella, que acaba de asumir apenas el viernes pasado, llegó a acuerdos con Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en contra de los grupos armados y los grupos narcoterroristas en ese país. Se reunió en Panamá el escudo de las Américas. The new motto of the ACCC is "We do bad things to bad people". Ministros, secretarios y militares de casi 20 países, y Estados Unidos marcó el rumbo. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una nueva incorporación. Colombia will join the ACCC, becoming the 19th member. And through the newly inaugurated president, as our president likes to say, President El Tigre, authorizing joint military operations to destroy terrorists and terror networks. Hegseth felicitó a Ecuador por sumarse a operaciones militares conjuntas y a Honduras, Guatemala y Jamaica por invitar a tropas estadounidenses a sus territorios. Invocó la doctrina Monroe, la de hace 2 siglos, y anunció su actualización. We follow the Trump corollary
to the Monroe Doctrine. We will defend our hemisphere from external threats to national sovereignty, whether from narco-terrorism or foreign malign actors. El jefe del Comando Sur, Francis Donovan, pidió pasar del discurso a la acción. Coalition campaigning creates systemic friction on these networks. El origen de todo es la operación Lanza del Sur. Desde septiembre del 2025, Estados Unidos ataca embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico. Los ataques ya suman más de 70 embarcaciones y 221 personas muertas. Hegseth defendió la ofensiva y arremetió contra los críticos. Fake news media has tried to discredit and delegitimize Operation Southern Spear. This is a bad time to get in a drug boat in the Western Hemisphere. Washington atribuye a la operación una caída histórica en las sobredosis y en los cruces fronterizos. And persistence and unity will drive scale and will drive victory. 19 países se sumaron a la ofensiva. Los narcoterroristas tienen los días contados. Con el narcotráfico no se negocia y no se pacta. Tienen infiltrados en los gobiernos, en la justicia, en los organismos internacionales. Rodrigo Lema, Azteca Noticias. Mientras tanto, Estados Unidos ya le tomó la declaración a los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación detenidos en la República Checa como parte de una trama de contrabando de armas. Estados Unidos intensifica el cerco contra el Cártel Jalisco Nueva Generación en todo el mundo. Luego de darse a conocer la detención de 4 integrantes del cártel en República Checa, donde negociaban la venta de armas y explosivos a cambio de drogas, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que donde quiera que operen estas organizaciones narcoterroristas, los encontrarán y los harán rendir cuentas. En un mensaje en la red social X, publicó que no tienen dónde esconderse y que la justicia será servida. Además, reiteró que las acciones se realizan junto con México y la red de aliados de Estados Unidos en todo el mundo. Los 4 integrantes del Cártel Jalisco están acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcoterrorismo y tráfico de armas de fuego. Se trata de José Miguel Alvarado Morales, Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y Edgar Alejandro López Velasco, quienes viajaron a la República Checa para concretar la compra de ametralladoras y artefactos explosivos para cometer actos de violencia contra cárteles rivales, civiles, policías y militares. José Miguel Alvarado Morales es el ahijado de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, ex jefe de plaza del cártel, y ya fue extraditado al Distrito Medio de Florida. Se encuentra acusado de los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de drogas y tráfico de armas de fuego. En caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua. Las armas decomisadas a los detenidos en la República Checa incluían diferentes tipos de ametralladoras europeas, lanzagranadas, morteros y municiones. A cambio de ellas, los hombres pagaron con fentanilo y metanfetamina importados desde Estados Unidos. Este martes, el fiscal federal Gregory Kio anunció junto con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional la apertura de una acusación formal contra los miembros del Cártel Jalisco. Defendants went to the Czech Republic between the 9th and the 10th of June to negotiate and inspect the sale of the weapons to purchase in exchange for fentanyl and methamphetamine. Of course, before they were able to obtain this weaponry and before they were able to smuggle this fentanyl and methamphetamine, they were caught in the act. All of these defendants face life in prison. What about the court procedures that we have to date? There are 4 defendants involved. 2 have been extradited to the United States, and yesterday we had initial appearances in court here in Tampa. The 2 other individuals are pending extradition from the Czech Republic. Hace unos días, el Departamento de Justicia anunció una bolsa de $100 millones en recompensas, sobre todo la del nuevo líder del Cártel Jalisco, Juan Carlos González Valencia, el Pelón. El director de la DEA, Terry Cole, adelantó que la estrategia también va dirigida contra funcionarios del gobierno mexicano relacionados con el crimen organizado. Azteca Noticias.
Bueno, mire, hay que combinar dos informaciones. Lo que veíamos hace unos minutos de esta coalición de escudo de las Américas, de las operaciones de estos 19 países, prácticamente todos los países de América Latina importantes, menos Brasil y México, tienen una lógica de blindar el continente contra lo que llaman el narcoterrorismo. Esto que ocurrió en la República Checa es la demostración de cómo se internacionalizan esos grupos y es la demostración también de que la única forma de combatir organizaciones criminales que operan en tantos países, que operan cerca del Cártel Jalisco, cerca de 40 países del mundo, es un combate global y globalizado. Eso es lo que hay que hacer y sobre esa línea hay que avanzar. Si quienes ven el combate contra el crimen organizado solamente desde una perspectiva nacional, nunca van a acabar con ese fenómeno. Sin lugar a dudas, Jorge. Y bueno, este miércoles arribaron a Pereira, Colombia, 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto. Mi compañero Irving Pineda nos tiene todos los detalles desde Colombia. Hola Irving, muy buenas noches. Hola Jorge, Vivi, estamos justo en Pereira. Es la zona, una de las zonas más golpeadas por este terremoto del pasado lunes. A mi espalda las unidades de emergencia, el dispositivo que ha implementado la policía. Estamos en una de las avenidas principales, pero esta es una avenida que comunica prácticamente a cada una de las calles y donde las calles, la verdad, ha resultado pues con daños, donde permanecen los daños esta noche, donde ha sido un miércoles, un casi ya inicio de jueves aquí en Colombia de rescatar a varias personas con vida, aunque la esperanza se ha perdido. Hay al menos una decena de inmuebles donde las autoridades pues han identificado que pudiera haber algunas personas con vida. Aquí se ha desplegado todo un dispositivo de seguridad. Inclusive tengo que platicarles que el aeropuerto solamente abrió para recibir la ayuda humanitaria de México. Aterrizó un Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana con varias despensas para las personas que en algunos casos la verdad es que han perdido todo. Se trasladaron 854 despensas que reflejan 19.5 toneladas de despensas. Claro. Oiga, ¿medicamentos van a llegar, entiendo, este miércoles, este jueves? Mañana van a llegar 4 toneladas de medicamentos básicos. Las despensas que nos están llegando ahorita tienen un peso de 22 kilos. Son para atender familias de 4 personas en promedio para una semana. También esta noche se reporta que pusieron un centro aquí para que la gente que no tiene de comer pueda recibir apoyo. Ese centro esta noche ha estado abarrotado, está a unos cuantos metros de donde nos ubicamos, está abarrotado. También hay más de una decena de inmuebles donde hay labores todavía de rescate, labores donde pues la gente piensa que puede haber vida, que puede haber todavía personas con vida. Inclusive llegaron los bomberos de Bogotá, también llegaron ciudadanos de otros departamentos, es decir, para que la gente nos entienda bien, de otros estados de la República aquí a esta parte para poder colaborar. Se hizo la verificación el día de ayer que llegamos en coordinación con Bomberos Pereira y con las demás entidades. Se hizo valoración de todas las edificaciones de todo Pereira y se empezó a priorizar las zonas donde posiblemente podíamos encontrar personas con vida. ¿Cómo en cuántos edificios están así? En el momento tenemos 12 puntos de búsqueda. Estamos desplegados por toda la ciudad. Este jueves arribarán más medicamentos a este aeropuerto. Esperemos que estos medicamentos puedan apoyar sobre todo a algunas personas que la verdad se quedaron sin medicamentos tan básicos como es un antihipertensivo. Y también hay un llamado aquí en Colombia, en esta parte de Pereira, para evitar que se utilicen los autos. Fue un día de muchísimo tráfico y que dificultó pues todavía las tareas de rescate y en algunos puntos ya de remoción de escombros. Y es la información en desarrollo. También el presidente mañana hablará de cómo va a apoyar el presidente que le tocó el sismo en su primer día laboral.
va mañana a hablar de cómo van a apoyar a todos estos departamentos afectados por el sismo. Colombia estaba endeudado por el antiguo presidente, ahora va a ser difícil, pero por lo pronto han garantizado el apoyo a las personas que perdieron todo. Y es pues ya la información casi de este miércoles, que aquí en Colombia ya se está agotando. Muchas gracias Irving. Allá está acompañando ahí al ejército mexicano, que como siempre son los que mejor dejan plantada la bandera de México ante todo este tipo de eventos internacionales. Ya nos vamos. Así es, Jorge, ya nos vamos. Muy bonita noche, descansen, sueñen bonito y por supuesto nos vemos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.